tal, chicos? Bienvenidos. Bueno, vamos a resolver en este vídeo el examen de física de las PCE de la UNED, que ha salido hoy día 21 de mayo, hace un ratito. Como veis, recién salido del horno. Vamos a hacer la parte de test. He primado, como veis, el poder subiros la solución lo antes posible, y si os soy sincero, realmente ni me lo he leído todavía. Lo único que he hecho ha sido, pues, a partir de las fotos que nos habéis enviado, pues he montado este vídeo y vamos a ver qué tal se nos da, ¿vale? Yo creo que, bueno, pues viéndolo así un poco en diagonal, me ha parecido un examen con mucho cálculo en la parte de test, que otros años pues había menos cálculo, tal vez más pregunta teórica. Pero bueno, vamos a empezar. Aquí nos dicen la primera pregunta: el planeta Mercurio tiene un radio de 2.440 kilómetros y una masa de 3,3 por 10 elevado a 23 kilogramos. ¿Cuántas veces menos pesa un objeto sobre la superficie de Mercurio que sobre la superficie de la Tierra? Fijaros que los datos que nos daban era la gravedad sobre la superficie terrestre y la constante de gravitación. Pues bien, yo aquí me habría calculado cuál es la gravedad en Mercurio, ¿vale? Utilizando la fórmula, que es constante de gravitación, la masa de Mercurio, y lo dividiríamos entre el radio de Mercurio al cuadrado, ¿vale? Esto lo podíamos calcular porque teníamos todos los datos, con lo cual aquí pondríais el 6,67 por 10 elevado a menos 11. La masa está en kilogramos, perfecto, pues 3,3 por 10 elevado a 23 kilogramos. Y habría que dividir entre el radio del planeta, en este caso Mercurio, que fijaros que está en kilómetros. Esto lo tendríamos que pasar a metros. 2,44 por 10 elevado a 6, ¿vale? Fijaros, 10 a la 3 y 10 a la 3 para pasar a metros, ¿vale? Y al cuadrado. Entonces esto era lo primero que yo habría hecho, así que vamos a hacer el cálculo. 6,67, 10 a la 11 menos, lo multiplicamos por 3,3 por 10 a la 23 y lo dividimos entre 2,44 por 10 elevado a 6 al cuadrado. Bien, este resultado a mí me ha quedado 3,69, si queréis coger otro decimal más, 0,7 metros por segundo al cuadrado. Y ahora pues podíamos ver cuántas veces es menos, ¿vale?, este valor que la gravedad sobre la superficie terrestre. Y eso lo podéis hacer, pues, por ejemplo, haciendo el cociente de estos dos valores, ¿vale? Es decir, 3,697 lo dividíamos entre 9,8, ¿vale? Y esto entre 9,8 os va a quedar 0,377, o lo que es lo mismo, si hacemos el inverso, pues os daba 1 partido por 2,65. ¿Qué quiere decir? Pues que la gravedad en Mercurio es 2,65 veces menor que la gravedad en la superficie terrestre, con lo cual aquí pues habríamos marcado la B. Bien, ya tenemos la primera. Vamos con la pregunta 2. Desde un cierto punto A localizado a una determinada altura sobre el suelo, se deja caer un cuerpo partiendo desde el reposo y bajo la única influencia del campo gravitatorio terrestre. ¿Qué se puede decir acerca del trabajo ejercido por el campo gravitatorio terrestre sobre el cuerpo en su trayectoria desde el punto A hasta el suelo? Bueno, esta pregunta ya la habíamos hecho, de hecho la hicimos en uno de los directos, si recordáis, y ya sabéis que cuando lanzamos algo o dejamos caer algo, pues ese cuerpo se va a mover y la fuerza y el desplazamiento van a ser paralelas, con lo cual ese trabajo va a ser positivo, ¿vale? Va a ser positivo. Con lo cual esta era una pregunta bastante sencilla, ¿vale? Marcaríamos la B. Pregunta 3. Dos planetas exactamente iguales se encuentran separados en un momento dado por una distancia L de 300.000 kilómetros. Suponiendo que el sistema formado por los dos planetas se encuentra muy lejos de cualquier otra interacción, calcular el campo gravitatorio en un punto sobre la recta que une ambos planetas y a una distancia L cuartos de uno de ellos, ¿vale? Masa de cada planeta, 6 por 10 elevado a 24, y la constante de gravitación. Bien, nos están pidiendo, como veis aquí, calcular el campo gravitatorio total. Por lo tanto, tendremos que coger las dos masas. Vamos a ponerla aquí, una masa M, otra masa M, y este punto va a estar a una distancia L cuartos de uno de los planetas, por lo tanto estaría a 3L cuartos, ¿no?,
del otro, de manera que la distancia total sume L. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues sumar, acordaros que esta componente sería negativa, vamos a llamarlo G sub 1, y esta componente pues iría para el otro lado, G sub 2. Bien, G sub 1. Podemos calcularlo vectorialmente o podemos calcularlo en módulo, ¿vale? Si lo calculáis vectorialmente sería la constante de gravitación por la masa partido por la distancia, que es L cuartos, al cuadrado. Y esto, al ser un vector, pues tendría dirección y sentido menos i. G sub 2 sería G por m partido por 3L cuartos al cuadrado, y en este caso tendría dirección i positiva. Entonces, al hacer la suma, uno va para la izquierda, el otro va para la derecha, está claro que vamos a tener que sumar, ¿vale? El campo resultante, el total, tendría un valor que sería G por m partido por L cuadrado, hemos sacado aquí factor común, nos quedaría 1 partido por 3 cuartos al cuadrado, que es lo mismo que 16 novenos, si lo escribimos así, y aquí tendríamos pues lo mismo, ¿no? Esto pasaría al numerador y me quedaría menos 16 por i, ¿vale? Es decir, estoy restando la componente i menos la componente menos i, que en el fondo estoy haciendo la suma vectorial, ¿vale? Fijaros que al dividir por 4 al cuadrado, esto es lo mismo que multiplicar por 16, y este campo va a ser superior a este. Por eso la componente final iría hacia la izquierda, ¿vale? Como veis, incluso podríais sacar el 16 fuera, si queríais, para hacerlo más fácil, y os quedaría algo así. G por m, el 16 podía salir fuera, aquí tendríamos un L cuadrado, y aquí estábamos haciendo pues un noveno menos 1 o 9 novenos, como vosotros queráis, ¿vale? En este caso, como solo me están pidiendo el módulo, pues esto ya lo podíamos meter en la calculadora, y os digo más o menos lo que me daba a mí. Pues bien, cogeríais 6,67 por 10 a la 11 menos, la masa del planeta era 6 por 10 elevado a 24, lo dividiríais entre la distancia, que eran 300.000 por 10 elevado a 3 metros, ¿vale? Al cuadrado, lo multiplicáis por 16, ¿vale? Y ahora esto simplemente entre 9 y por 8 tiene que salir, pues sí, daba uno de los resultados, concretamente esto daría negativo, ¿vale? Negativo, menos 0,063 i metros por segundo al cuadrado. Como veis, pues efectivamente, al estar más cerca de este cuerpo que tenían la misma masa, pues la gravedad acaba yendo hacia la izquierda. Con lo cual aquí marcaríamos la opción B, ¿vale? Bueno, lo estoy calculando, como veis, un poco in situ, entonces espero no equivocarme en ningún resultado. Vamos con la pregunta 4. Dos planetas A y B tienen la misma masa, pero el radio RA del planeta A es el doble que el radio RB del planeta B. ¿Qué relación cumplen las intensidades de campo gravitatorio GA y GB en las superficies de los planetas? Bueno, nos dicen que los planetas tienen la misma masa. La masa de A es la misma que la masa de B. Nos dicen que el radio del planeta A es 2 veces el radio del planeta B. Y nos preguntan la relación que cumplen las gravedades, ¿vale? Pues podríamos hacer, por ejemplo, aquí G sub B partido por G sub A, que la superficie de cada planeta sería constante de gravitación por la masa B entre el radio del planeta B al cuadrado, y G por la masa de A, el radio del planeta A al cuadrado. G se nos va y nos queda un cociente de masa B entre masa A, y aquí nos queda un cociente de radio A entre radio B, todo elevado al cuadrado. Ahora podemos sustituir. Como las masas son iguales, pues este cociente me va a dar 1. Y como el radio A es 2 veces el radio B, pues al hacer este cociente aquí aparecería un 2 al cuadrado, que es un 4. Es decir, G sub B es 4 veces G sub A y sería la opción B, ¿vale? Muy bien, bueno, pues está muy parecida a esta, habíamos hecho también en algún directo y lo teníais resuelto. La verdad es que muy parecido a otros años. Vale, vamos con cargas. Dos cargas positivas de valor 6 microcoulombios y 12 microcoulombios se encuentran situadas en las coordenadas 1, -1 y 3, 2 en unidades del sistema internacional.
cuál es el módulo de la fuerza eléctrica de cada carga ejerce sobre la otra. Bueno, me están hablando de la interacción electrostática entre las dos cargas. Bueno, pues aquí recomendable hacerse un pequeño sistema de referencia. Fijaros que la carga 6 está en coordenadas 1 menos 1, por lo tanto 1 menos 1 sería aquí, ¿no? 1 menos 1. Y la carga 2 estaría en 3, más o menos por aquí, 2, más o menos por aquí. Coordenadas 3, 2. Unidades del sistema internacional, quiere decir que esto pues podemos interpretar que son metros, y 1 menos 1 podemos interpretar que también son metros. Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos que aplicar aquí? Bueno, pues básicamente, como me están pidiendo el módulo de la fuerza, yo solo necesito calcularme cuánto mide esta distancia, porque la fuerza entre estas dos, en módulo, va a ser la K, constante de Coulomb, por el producto de las cargas, la carga 1 por la carga 2, dividido entre la distancia al cuadrado, ¿vale? Aquí no tengo que hacer ninguna consideración vectorial, solo me pedían el módulo, ¿vale? Y aquí podría escoger el valor de las cargas con su valor absoluto, pero en este caso eran las dos positivas. Serían fuerzas de repulsión, está claro, porque al ser las dos positivas pues se repelen, pero bueno, ya podíamos calcular. Lo que podemos sacar en este caso es cuánto era este vector, por ejemplo de aquí a aquí, punto final 3, 2 menos punto inicial, 1 menos 1, nos quedaría el vector 2, 2 menos menos 1, que es 3, ¿vale? Y el módulo de este vector sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, más 3 al cuadrado, que es 9, con lo cual esto era raíz cuadrada de 13. Al estar al cuadrado, pues esto sería 9 por 10 elevado a 9, el producto de las cargas sería 6 por 10 elevado a menos 6, 12 por 10 elevado a menos 6, y habría que dividirlo entre la distancia al cuadrado, que sería 13. Bueno, pues esto ya nos daría el resultado en newtons. Vamos a ver cuánto daba. 9 por 10 elevado a 9 por 6 por 10 a la 6 menos por 12 por 6 a la 10 a la 6 menos. Lo dividíais entre 13 y daría 0,049, ¿vale? Es decir, si lo ponemos en notación científica, esto daba 49,8 por 10 elevado a menos 3 newtons, o lo que es lo mismo, 49,8 milinewtons, con lo cual la respuesta correcta sería la C. Muy bien, pues ya hemos hecho esta, muy facilita yo creo, ¿no? No había que hacer ninguna consideración vectorial, pues venga. Al circular una corriente por una espira circular se genera un campo magnético. ¿Qué se puede decir sobre dicho campo en el centro de la espira? Es un vector cuyo sentido es independiente del sentido de corriente que atraviesa la espira, eso está claro que es falso. Es un vector cuya dirección es perpendicular al plano de la espira, eso es perfectamente válido. Es un vector contenido en el plano de la espira, pues no. Está claro que si yo tengo una espira, por ejemplo, circular, y si circulase una corriente en este sentido, pues aplicando la regla de la mano derecha, el campo tendría que salir hacia afuera del papel, ¿vale? Este sería el campo creado por esta corriente en el centro de la espira, y como veis siempre va a ser perpendicular al plano de la espira, con lo cual, como aquí habían marcado muy bien, era la B. Perfecto. Bueno, pues ya llevamos 6, vamos con la 7. Aquí siento mucho el dibujo, ¿vale? Como veis, pues he tenido que cortar y pegar, pero bueno, creo que se entiende el enunciado. Dice, por un hilo rectilíneo e infinito circula una intensidad de corriente I hacia arriba. Cerca de dicho hilo se encuentra una espira circular, aquí la veis, en un plano que contiene al hilo de corriente. Muy bien, la espira se mueve con una cierta velocidad v constante, acercándose perpendicularmente al hilo, tal y como se indica en la figura. ¿Qué se puede decir sobre la corriente inducida en la espira cuando se observa desde el punto de vista mostrado en la figura? Bueno, pues lo que se puede observar es que al tener un hilo de corriente, sabemos que este hilo va a crear un campo magnético que donde está la espira saldría hacia afuera, ¿vale? Este sería el campo creado por la corriente. Este campo no es uniforme, es decir, a medida que nosotros nos vamos acercando, el campo se hace cada vez más intenso. ¿Por qué? Porque estamos más cerca. Como se hace más intenso, estamos aumentando el flujo magnético dentro de la espira en esta dirección saliente.
Por la ley de Faraday sabemos que nos vamos a tener que oponer a la variación de flujo, por lo tanto tendríamos que crear dentro de la espira un campo inducido que iría hacia dentro del papel. Y si ponéis el pulgar para dentro del papel, pues el sentido de la corriente sería el que os estoy mostrando, que sería un sentido horario. Así que muy bien el que ha hecho este examen, ¿vale? Porque ha marcado efectivamente que circula por la espira en sentido horario, que era la respuesta correcta. Esta pregunta tal cual la habíamos resuelto ya también en los directos, ¿vale? Venga, vamos con la 8. La 8 dice que tenemos una carga positiva, Q, que entra con una velocidad v en una región con un campo magnético uniforme que vale este valor, siendo I, J, K los vectores unitarios en los sentidos positivos de los ejes. La trayectoria de la carga será, bueno, pues primero vamos a echar un vistazo a cuál sería la fuerza resultante, si queréis, ¿vale? Fijaros un poco en un pequeño detalle, ¿vale? No hace falta hacer ningún cálculo, ¿vale? Si queríais podíais hacer algún cálculo, pero viendo yo esto, pues me doy cuenta, fijaros, que si el vector v es 2i menos 6k y el vector b es 4i menos 12k, pues da la sensación de que estos dos vectores son proporcionales, por lo tanto paralelos. Si son paralelos, la fuerza resultante va a ser nula y la trayectoria sería rectilínea, pero si queréis comprobarlo podemos hacer la operación haciendo el producto vectorial de la carga. Ponemos aquí los vectores i, j, k. Primero ponemos la velocidad, que sería 2, 0, menos 6, y luego el campo, que sería 4, 0, menos 12. Y os hacéis este determinante. La carga quedaría multiplicada por la i, daba 0, la j, fijaros como efectivamente sería menos 24 más 24, que se anula, y la k volvía a dar 0, 0, 0, 0. No hay fuerza, no hay fuerza, esto sigue en línea recta, ¿vale? Sin desviarse, porque no hay ninguna fuerza resultante sobre esa carga, ¿vale? Bueno, una pregunta facilita, yo creo, de cálculo rápido. Venga, vamos con otra. La velocidad de propagación de una onda unidimensional, velocidad de propagación, son 1246 kilómetros partido por hora. El número de ondas definido como el número de ondas que se dan en 2pi metros es k, ¿vale? El número de onda de toda la vida, ¿no? 3 metros elevado a menos 1. ¿Cuál es el periodo de la onda? Bueno, pues ya sabéis que la velocidad de propagación se puede escribir como omega partido por k, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues si pasábamos la velocidad de propagación a las unidades que toca, que esto obviamente está en kilómetros por hora, pues esto sería multiplicar para pasar a metros por 1000, 1246 por 1000, y lo dividíais entre 3600 segundos, que tiene una hora, os quedaría aproximadamente una velocidad de propagación de 346,11 metros por segundo. Ahora, yo ya sé que esto multiplicado por la k me va a dar la omega, y que la omega es 2pi partido por el periodo, ¿vale? Entonces, si seguís esta relación, esto sería la velocidad de propagación por k, y de aquí podíais extraer el periodo, ¿vale? 2pi partido por vp por k. Bueno, pues era multiplicar esto por la k, que era 3, y invertirlo, multiplicarlo por 2 y por pi. Bien, os tendría que dar aproximadamente 6,05, redondeando 6,1, por 10 elevado a menos 3 segundos, con lo cual la opción era la A. Vale, una pregunta de ondas. Yo creo que si la gente se había dado cuenta de que esto estaba en kilómetros por hora, pues no tenía mucho más. Vale, vamos con la 10. Una de óptica. ¿Vale? Óptica geométrica. Una lente delgada convergente. Tiene una distancia focal de 4 centímetros. Se coloca un objeto a una distancia de 2 centímetros de la lente. Su imagen es... Bueno, aquí no hace falta hacer ningún cálculo si uno tiene las cosas claras. Fijaros, yo tengo algo así, lente convergente, distancia focal son 4 centímetros, pongamos que esto está aquí, ¿vale? Esto sería el foco objeto, foco imagen, y estamos colocando un objeto a una distancia que es la mitad del foco, ¿vale? Pues bien, un primer rayo vendría por aquí, ¿vale? Esto sería mi eje óptico y pasaría por F', ¿vale? Y el segundo rayo pues vendría por aquí y no convergería, divergería. Entonces va a aparecer, como veis, una imagen virtual. Siempre que colocamos un objeto
a una distancia entre el foco y la lente, aparece una imagen virtual derecha y de mayor tamaño. Por lo tanto, la respuesta era virtual y derecha, correcto. Virtual invertida no sería, y real pues no es, ¿vale? Muy bien, la opción A. Esta era facilita si uno se hacía el diagrama de rayos simplemente. Venga, la 11. Una onda armónica se propaga en la dirección del eje de las X y su oscilación se produce también en la dirección del eje de las X, es decir, es algo que está oscilando en esta dirección y se está propagando en esta dirección. Esto es una onda que llamamos longitudinal, ¿vale? Como el sonido, ni más ni menos, ¿vale? Entonces, como nos hablan de una onda armónica que se propaga en esa dirección, pues sería una onda longitudinal electromagnética. En principio no sería, las ondas electromagnéticas son un campo eléctrico y un campo magnético oscilando longitudinalmente, transversalmente, y las ondas, por ejemplo, en una cuerda serían transversales. Por lo tanto, esto era una definición fácil, rápida, pregunta de teoría, la A. En una emisión fotoeléctrica, el potencial de frenado es la diferencia de potencial necesaria para frenar los fotones y a los electrones emitidos por el metal. A los fotones, no estamos frenando a los fotones, esto es falso. La diferencia de potencial necesaria para frenar a los electrones emitidos por el metal. La diferencia de potencial necesaria para frenar a los fotones emitidos por el metal. Bueno, esto, chicos, era muy facilita, era la B, clarísimamente, ¿no? Potencial de frenado lo que hace es frenar a los fotoelectrones que salen emitidos por el metal, ¿vale? Los fotones aquí no pintan nada. Muy bien, vamos con la 13. Se acelera un cuerpo de masa m0 hasta alcanzar una velocidad 0,8 c, siendo c la velocidad de la luz en el vacío. ¿Cuál es la relación entre la masa relativista del cuerpo a esa velocidad y su masa en reposo? Bueno, pues era una pregunta fácil de calcularse el factor de Lorentz, que creo que esto ya lo sabéis de memoria. Pero bueno, la masa relativista sería el factor de Lorentz por la masa en reposo. Y el factor de Lorentz se calculaba 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos la relación entre v y c, que es justamente este 0,8, pues 0,8 al cuadrado. Vale, si esto uno se hace los cálculos, con la calculadora o como queráis, esto daría 0,64, con lo cual me quedaría 1 partido por la raíz cuadrada de 0,36, que es 1 partido por 0,6, que es exactamente lo mismo que tener aquí 10 partido por 6 o 5 tercios. Es decir, que teníamos un factor de Lorentz de 5 tercios. Si hacéis 5 entre 3, esto os da un valor aproximado de 1,67. Así que esa era la respuesta, ¿no? Aproximadamente la masa relativista sería 1,67 veces la masa en reposo. Una pregunta también bastante facilita, que como veis era la C. Perfecto. Pues venga, vamos con otra. La pregunta 14... Bueno, aquí siento esto, ¿vale? Como veis, pues nada, los alumnos pues siempre hacemos aquí en un margen las operaciones. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué velocidad debe tener un electrón para que la longitud de onda de de Broglie sea de 1 nanómetro? Vale, la longitud de onda de de Broglie es la constante de Planck entre la masa por la velocidad. En este caso, la masa del electrón, la velocidad del electrón. Como me están pidiendo qué velocidad debe tener el electrón, pues básicamente tenéis que despejar de aquí la velocidad. La velocidad del electrón sería h partido la masa del electrón por lambda. Y teníamos todos los valores, era cuestión de meterlo en la calculadora y listos, ¿no? 6,63 por 10 elevado a menos 34. Lo dividiríais entre la masa, que era 9,1 por 10 elevado a menos 31. Está en kilogramos, perfecto. Y lambda, que nos dicen que es un nanómetro, 10 elevado a menos 9 metros. Vale, pues este era el calculito que teníamos que hacer. Vamos a ver qué queda. 6,63 por 10 elevado a 23. Lo dividíamos entre 9,1 por 10 elevado a 31 menos. Y lo dividíamos entre 1 por 10 a la 9 menos. Quedando un resultado de... vamos a ver... Aquí me equivoco en algún cálculo o algo, ¿eh? Dejadme que lo vuelva a hacer. Cosas del directo. Vale, 9,1 por 10 elevado a 31 menos. No puede ser que esto no nos quede así. Algo he puesto mal en la calculadora. 6,63 por 10 elevado a 34 menos. Vale. Entre 9,1 por 10 elevado a 31 menos.
Vale, ahora sí. Y lo divido entre 1 por 10 elevado a 9 menos. Ahora sí, vale, perfecto. Pues bien, esto daba 7,28, redondeando, 7,29 por 10 elevado a 5 metros partido por segundo. Que como veis, pues nada, no me dicen nada de que tenga en cuenta efectos relativistas, con lo cual aquí marcaríamos la C, como estaba marcada aquí, muy bien, y pasaríamos a la última. Venga, última pregunta, la 15. El becquerelio es una unidad del sistema internacional que mide número de desintegraciones durante el tiempo de semidesintegración del material radiactivo, la constante de desintegración lambda del material radiactivo, el número de desintegraciones nucleares por segundo. Cantado, ¿no? Muy facilita. Eso es exactamente un becquerel. Es el número de desintegraciones nucleares, número de núcleos que se desintegran en un segundo. La primera no tiene mucho sentido y la B pues es la constante lambda, no se mide en becquerel, se mide en segundos a la menos 1 o en unidades de tiempo a la menos 1, con lo cual aquí era la C. Bueno, pues este ha sido el test. Espero que os haya salido muy bien, chicos. Me ha parecido bastante asequible dentro de lo que cabe. Tal vez alguna pregunta de más de cálculo que os podía complicar un poquito la vida, pero bueno, yo creo que se podía sacar bastante bien. Pues nada, en breve resolveremos y subiremos la solución de los problemas. Que vaya muy bien. Gracias.